Mi padrastro mudó a su hija adulta a mi casa de la infancia sin mi permiso, luego empacó mis maletas y me echó mientras yo estaba en el trabajo, y mi mamá está poniéndose de su lado. No me importa si mi mamá se enoja, su esposo tiene que irse. He intentado llevarme bien con él, pero es imposible. Constantemente me hacen sentir inferior y me hace sentir que soy una carga en esta casa. No he hablado en todos los años que ha vivido aquí, pero me ha estado provocando y esta vez no lo voy a soportar. Sé que mi mamá me llamará en cuanto se despierte, eso me da un par de horas debido a la diferencia de usos horarios. Estoy preparada para mantenerme firme, incluso si eso significa darle un ultimátum. No voy a dejar que me haga sentir culpable como lo ha hecho todos estos años, no voy a obligarme a hacer las paces con las personas equivocadas. Cualquiera puede ver que mi padrastro es arrogante e irrespetuoso. ¿Cómo pudo mudar a su hija a mi casa sin permiso? Estoy segura de que suena ridículo para ti, como lo es para mí. Su hija tiene 23 años, tiene un trabajo y es madre, no necesita quedarse con nosotros. Eso es lo que le dije hace 2 semanas porque seguía quedándose a dormir por largos periodos, parecía que se estaba mudando, así que él sugirió que empezara a contribuir. Dijo que necesitaba pasar tiempo con ella y que yo solo estaba celosa, así que decidí quedarme callada por el bien de mi cordura. Después fue un problema de supuesta privacidad. ¿Puedes creer que esta chica exigía privacidad? Esta es la casa de mis padres y no la suya. Se enojó conmigo porque entré a la sala mientras estaba en una videollamada. Luego me pidió que me fuera porque era una llamada privada. Le dije que había muchas otras habitaciones donde podía tomar la llamada, así que no iba a irme. Luego hizo un berrinche enorme del cual su papá no me dejó escuchar el final. Cuando se fue, le dije que estaba molesta por su descarada falta de respeto. Estaba empezando a sentirse demasiado en casa y me hacía sentir incómoda, así que sugerí que a partir de ahora se vieran cuando yo no estuviera en casa o en su defecto que se vieran en su casa. Se enojó, levantó la voz y me llamó una malcriada ingrata. Me dijo que esto se debía a mis problemas de papá, que estaba claro que actuaba así porque no recibía suficiente atención. Me quedé sorprendida por la audacia de este hombre, ¿cómo se atreve a mencionar a mi padre? Así que hice lo que su hija me había hecho a mí, fui y le conté a mi madre lo que él dijo. Supongo que fue demasiado pedirle que se pusiera de mi lado. Me dijo que lo había malentendido y que deberíamos disculparnos mutuamente. Me negué a disculparme con él, así que lo he estado ignorando durante la última semana. Cuando mi mamá regresó, planeaba decirle que se fuera, no me iría yo, después de todo, es la casa de mi padre, es mi hogar de la infancia, pero ahora parece que se tiene que tomar una decisión porque este hombre hizo algo muy grave. Llegué a casa y encontré mis cosas empacadas afuera, y atada a una de mis maletas había una nota de mi padrastro, diciendo que no le dejé otra opción, que estaba cansado de mi actitud y no iba a elegir entre su hija y yo, así que estaba claro que necesitaba irme. Fue muy triste cómo nuestra relación cambió tan rápido. Cuando se casó con mi mamá, él era un hombre muy bueno. Hizo todo lo posible por ser un padre para mí. Estábamos muy unidos y yo podía acudir a él con cualquier problema. Y luego, un día, su hija nos visitó. Acababa de mudarse a la ciudad y empezó a pasar mucho más tiempo con su papá. Estaba emocionada de tener un hermano, especialmente una niña, así que hice todo lo posible para hacerla sentir bienvenida y hacerla sentir como mi hermana. Desde el principio, pude ver que ella no estaba interesada. Actuaba como si le cayera bien delante de nuestros padres, pero cuando no estaban allí, me ignoraba y fingía que yo no estaba a su nivel. No dije nada de esto a ninguno de los dos. Simplemente decidí distanciarme de ella y no hacer un gran problema de ello. Avancemos rápidamente hasta ahora. Básicamente, ella ha infiltrado mi hogar. Mi llamado padrastro ha dejado de fingir ser un buen papá. Supongo que se ha vuelto tan cómodo que ahora están mostrando su verdadera personalidad. Creo que también está aprovechando el hecho de que mi madre está actualmente fuera del país. Mi madre a menudo está fuera del país durante meses debido a su línea de trabajo. Recientemente volvió al trabajo. Tomó un largo descanso cuando falleció mi padre y tuvo que cuidarme. Dirigía un pequeño negocio para mantenernos, pero después de casarse decidió que quería darle una última oportunidad a su carrera. Soy lo suficientemente mayor para cuidarme y mi padrastro está aquí para ayudar si se necesita algo. Fui muy comprensiva con su decisión y muy orgullosa de ella. Ahora lamento dejarla ir. Parece que le ha dado a mi padrastro el coraje para empezar a maltratarme. Eso explicaría por qué ha decidido mudar a Sara a la casa y echarme. El resto de la nota explicaba que solo volvería a la casa si me disculpaba con mi hermanastra. Si no lo hacía, entonces tendría que buscar un lugar propio para quedarme. Se negaba a quedarse con alguien que perturbaba la paz y no tenía modales. Modales, quería hablar de modales cuando él era un ignorante y carecía de ellos. No estoy segura de qué hacer al respecto, pero no voy a ser echada de mi casa por un hombre que no la compró. En cambio, voy a hablar con mi madre y hacerle saber lo que sucedió.
Le voy a decir que mi hermanastra no se mudará de ninguna manera. Ella tendrá que escucharme por una vez. No voy a escucharla a ella. Soy yo quien tiene que quedarse con estas personas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lo que haga a continuación depende de su respuesta, resolver esto pacíficamente o empezar con problemas como familia. Prefiero ir con lo primero que con lo segundo. ¿Crees que estoy exagerando? ¿Crees que tal vez estoy haciendo esto por celos? Estoy tratando de obtener la mayor perspectiva posible sobre esto. ¿Qué podría justificar echar a una persona sin previo aviso mientras está en el trabajo? ¿No es eso una extraordinaria falta de respeto? ¿No es eso una audacia sin control? Cuanto más pienso en esto, más molesta me pongo. Creo que he terminado de ser amable. ¿Qué crees que debería hacer? Actualización 1. Gracias a todos por sus respuestas y comentarios. Tengan la seguridad de que he leído todo lo que han escrito. Me he calmado desde el incidente. Creo que la decisión que he tomado es la mejor en este momento. He intentado ser madura y educada, sin embargo, las personas con las que estoy tratando no respetan eso. Cuando llamé a mi madre en cuanto se despertó no perdí tiempo y le conté lo que me habían hecho. Esperaba que al menos estuviera sorprendida y tal vez enfurecida. No obtuve nada de eso, en cambio, ella preguntó que qué había hecho mal. Dijo que no estaba sorprendida porque David, mi padrastro, le había advertido sobre esto. David le dijo a mi madre que yo había sido grosera e intransigente. Estaba enojada al descubrir que David le había estado mintiendo a mi madre. Entonces le pregunté dónde estaba su lealtad, con su hija o con el hombre con quien se casó. Ella dijo que no tenía nada que ver con eso, su lealtad estaba con nuestra familia como unidad. Me dijo que David le había dicho que iba a mudar a su hija, al parecer le dijo que me había hablado de eso y que yo le dije que preferiría mudarme yo. Así que el día que él mudó a su hija, empacó mis cosas y me echó. Sí, lo escuchaste bien, David y mi madre planearon echarme y reemplazarme con su inútil hija. Le dije a mi madre que estaba muy decepcionada con su toma de decisiones. También la acusé de amar a su nueva familia más que a mí. Claramente estaba tratando de borrar su pasado, que era yo, y abrazar su futuro, que eran mi padrastro y su hija. Ella trató de negarlo, pero yo no quería escuchar ninguna de sus palabras. Le dije que antes de hacer algo severo, le iba a dar la oportunidad de corregir esto. Le hice saber que tendrían 24 horas para dejar la casa de mi padre antes de que los echara yo, y que cuando se fueran no podrían volver. La única persona que tendría permitido regresar a la casa sería ella. Perdió el control e intentó echarme toda la culpa a mí. Dijo que estaba cambiando y volviéndome ingrata. Me preguntó cuánto tiempo iba a seguir alejando a las personas que se preocupaban por mí. ¿Puedes creer que realmente me acusó de tener un problema de abuso de sustancias? Estaba convencida de que estaba tomando algo que me hacía ser irracional. Casi me dieron ganas de reír. El largo juego de David había funcionado realmente. Había logrado quedarse solo con mi madre y echarme de la casa. Por supuesto, tenía que ser el típico padrastro estereotipado. Colgué el teléfono con mi madre y me preparé para ir al trabajo. En el trabajo apenas podía concentrarme sin música. Cada vez que no tenía música puesta, pensaba en mi conversación con mi madre. Empecé a temblar mientras pensaba en esto y lo siguiente que supe es que estaba teniendo un ataque de pánico completo. No había tenido un ataque de pánico desde el servicio conmemorativo de mi padre. Me resultaba muy difícil creer que se había ido y seguía soñando con él. Luego vi a alguien en el servicio conmemorativo que se parecía a él y exploté. Ahora esos dos querían separarme de lo último que tenía de mi padre, y no iba a aceptar esto pasivamente. Esa casa no era de ellos, era de mi padre. Actualización 2. ¿Puedes creer que mi padrastro no tenía idea de que la casa estaba a mi nombre? Deberías haber visto la expresión en su rostro cuando los eché a él y a su hija. Se sintió tan bien deshacerme de esa basura. Habían mostrado su verdadero yo, y actué en consecuencia. Estoy de acuerdo con la teoría que alguien comentó. Mi padrastro vio a una mujer que tenía bienes, una casa muy hermosa y grande. Era viuda, pero con una hija, y eso sería un problema. La hija fácilmente podría influenciarla para que lo dejara. La segunda parte de esta historia está a continuación. No debes ir a buscarla en ningún otro lado. Pido el favor de empezar a seguirme. Es muy importante para seguir subiendo historias completas. El 70% de personas que miran mis videos pero no me siguen, lo que dificulta mi trabajo. Así que si disfrutas de las historias largas y completas en un solo video, necesito tu ayuda, siguiéndome e interactuando con los videos, con un like, un comentario y compartiendo. Esto nos motiva a seguir creando estos videos y no tener que dividirlos para tener una mayor cantidad de interacciones.
Y también para que TikTok nos permita crear los videos largos que son pocos comunes en TikTok. Gracias. La hija también se interpondría en que él obtuviera la casa a su nombre. ¿Qué hizo entonces? Él fingió ser una buena persona y ganarse mi confianza. Cuando sugirió que mi mamá volviera a su carrera, lo respaldé. Pensé que estaría a salvo aquí con él y así fue como logró separarnos con éxito. Una vez que estuvimos separadas, era hora de que usara a su hija para hacerme sentir incómoda. Empezó a alejarse emocionalmente de mí y mostraba afecto hacia su hija, lo que me llevaba a quejarme, enojarme y actuar de manera irracional. Él asumió que la casa estaba a nombre de mi madre, así que su objetivo principal era echarme por básicamente ser una... Mi madre lo creería porque solo lo había visto ser amable conmigo. Ella confiaba en él con su vida. Preferiría creer que su hija estaba siendo hostil hacia su hijastra. Nunca creería que el hombre con quien se casó no era bueno. Una cosa que mi madre odia es estar equivocada. Él lo sabe y lo usa para engañarla. Probablemente su último objetivo era vivir en esa casa con su hija mientras mi madre estaba fuera. Probablemente la convencería de poner la casa a su nombre en un par de meses. Poco después, probablemente se divorciaría de ella y obtendría la mitad de sus activos. O se desharía de ella y cobraría. Pero, nuevamente, algunos de ustedes querían jugar al abogado del diablo. Por supuesto, tuve que escucharlos y aclarar las cosas. Había alguien que dijo que podría haberlo evitado si hubiera permitido que mi hermanastra se quedara conmigo. Ella tendría que ser una persona agradable con la que pudiera vivir para hacer eso. Pero no lo era. Era lo peor. Siempre que usaba la cocina, la dejaba sucia. Siempre que estaba cerca, faltaba dinero en la casa. Siempre que estaba cerca, la casa estaba hecha un desastre. Entraba a mi habitación sin mi permiso varias veces y usaba mis cosas. Sé esto porque tengo un orden particular en el que dejo mis cosas. Puedo notar fácilmente si alguien las toca. Así que no iba a vivir con alguien así permanentemente. Ahora, volvamos a lo que sucedió a principios de esta semana. Fui y conseguí toda la documentación que necesitaba para hacer esta expulsión legal. No iba a jugar y dejar ningún resquicio para que volvieran. Me llevó un tiempo, pero todo se agilizó con la ayuda de un amigo mío. Tan pronto como tuve todo en orden, fui a la casa. Toqué y mi hermanastra abrió la puerta. Intentó cerrármela en la cara y me dijo que no era bienvenida. Fingí estar triste y dije que estaba allí para disculparme. Ella estaba muy confundida porque esto estaba fuera de mi carácter. Su papá luego salió de detrás de ella y me preguntó qué estaba haciendo allí. Entonces les informé que tenían alrededor de 8 horas para sacar todo lo que les pertenecía de la casa. En realidad, estaba siendo bastante generosa porque tenía muchos muebles en la casa. Le dije que volvería. También le mostré la orden judicial. Le dije que, si no empacaba sus cosas, tendría que sacarlo a la fuerza. Tiraría cualquier cosa que tuviera valor. Mi única preocupación sería sacar la escoria de mi casa. Iba completamente en serio cuando dije eso, pero él no parecía tomarlo así. Me dijo que no podía hacer esto sin el permiso de mi madre. Me dijo que todo lo que había hecho era ilegal y que iba a hacer que me arrestaran. Así que le dije que hiciera todas las llamadas que quisiera. Lo único que harían sería hacerlo ver como un tonto. Edith, dejaron las llaves con el vecino y no estaban en ninguna parte. Pensaron que iban a lograr que me echaran de mi casa de la infancia. La ilusión entre esos dos es suficiente para hacer una telenovela de todos modos. Me permitiré relajarme descansando en la casa de mi padre sin que nadie me interrumpa. Los últimos días han sido difíciles para mí y necesito relajarme. Actualización 3. Qué tonta fui al pensar que todo había terminado. Mi madre decidió que me iba a castigar porque no conseguía lo que quería. La he estado ignorando durante días porque no tenía nada que decirle. Aproximadamente 2 semanas después, ella atacó por primera vez. Fui a una cita para que me revisaran los dientes. Una vez que terminé, descubrí que tenía que pagar todo de mi bolsillo. Mi dentista me alertó sobre el hecho de que mi seguro médico no era válido. Esto fue una sorpresa para mí, porque siempre había estado asegurada. Cuando hice algunas llamadas, descubrí que mi madre me había eliminado como beneficiaria de su seguro médico. Ni siquiera me lo hizo saber para que pudiera obtener mi seguro. Estoy segura de que hizo esto para que, cuando fuera a una cita, tuviera que pagar de mi bolsillo. El costo de la cita me afectó. Cuando vi lo que hizo, estaba muy enojada, pero no iba a darle la satisfacción. Si quería hablar, tendría que volver a casa y hablaríamos cara a cara. Dado que ella quería confiar en alguien que ni siquiera estaba relacionado con ella, no le debía nada. Organicé mi seguro después de eso. Luego decidí sacarla de todas mis suscripciones de streaming. Mi madre no era muy adepta a la tecnología.
Se metió en el streaming por mí. Cuando se enteró de que algunos de sus programas favoritos estaban en línea, me pidió que la ayudara a configurar una cuenta. Quería ahorrar dinero, así que decidí agregarla a la mía. Dado que ella estaba haciendo tanto por mí, supongo que uno podría decir que teníamos una relación bastante simbiótica, y por eso nuestra ruptura es tan complicada. Sé que es raro que describa peleas con mi mamá como una ruptura, pero se siente así porque siempre hemos confiado la una en la otra. Eso fue hasta que dejó que un hombre se interpusiera entre nosotras. Después de eso, fue muy difícil confiar en ella. Cuando mi mamá se enteró de que sus plataformas de streaming no funcionaban, decidió enviarme un correo electrónico. Me envió un correo electrónico bastante pasivo-agresivo y formal esta vez. Le respondí y le dije que sus servicios habían sido cancelados porque no podía pagar mis cuentas. Si yo tenía que pagar mis facturas médicas, entonces ella tendría que pagar por sus servicios de suscripción. Pude imaginar lo molesta y enojada que estaba. Podía jugar ese juego. También podía ser mezquina. Aprendí de la mejor. Para cuando ella fue a cancelar cualquier cosa que me vinculara a ella, ya me había eliminado. Claro, ella me había estado apoyando financieramente en algunas áreas de mi vida. Ella fue la que insistió porque no quería que me fuera del nido. Pero estaba claro que ahora me estaba echando del nido. Pero sabía que mi mayor batalla aún estaba por venir, porque ella iba a volver a casa en un mes. Sabía que iba a dar una gran pelea por la casa, y estaba preparada. No iba a retroceder, sin importar qué truco tuviera bajo la manga. Era tan triste que nos fuéramos a enfrentar entre nosotras por su esposo. Ahora más que nunca, desearía que mi padre estuviera vivo. Siempre fue el amortiguador entre nosotras. Cuando nuestras temperaturas se elevaban, él siempre sabía la manera correcta de resolver conflictos y dejar a todos felices. Estoy segura de que no querría que estuviéramos peleando por todo esto, pero ella hizo su elección y me rompió el corazón. Soy su hija, ¿cómo pudo hacerme esto? Actualización 4. Estoy escribiendo esto con el corazón roto. Esta es una de las pocas veces que mi madre está equivocada y yo estoy en lo correcto. Desearía que fuera al revés. Ahora mi madre está en el hospital después de sufrir un ataque al corazón. Ruego que encuentren a David y lo hagan pagar por esto. Sabía que no podía confiar en él, pero nunca supe que su corazón fuera tan frío. Mi mamá tardó tanto en volver al juego de las citas y confiar en cualquier hombre, ¿por qué tenía que romperle el corazón así? Habían pasado unos 2 meses desde que mi mamá regresó del extranjero. Cuando volvió peleamos por la casa, pero al final la casa era mía. Ella intentó llevarme a juicio, pero el juez la desestimó, así que se mudó y consiguió un departamento con David. No tuvimos contacto durante esos 2 meses. Al principio, me sentí victoriosa porque tenía la casa para mí sola. Sentí que había ganado contra ellos, pero después de un tiempo empecé a sentirme muy triste. Extrañaba mucho a mi mamá. No había estado lejos de ella durante tanto tiempo y me estaba matando, pero el orgullo se apoderó de mí y decidí no contactarla. Ojalá hubiera llegado a ella al menos una vez. Tal vez ella se hubiera abierto a mí. Tal vez habría visto las señales de que este hombre estaba tomando lentamente todo lo que ella poseía. Para cuando hablamos, había vaciado todas sus cuentas bancarias y ya había dejado el departamento. Ella regresó para descubrir que se había llevado todas sus pertenencias esenciales. Él le dejó una nota agradeciéndole por el dinero y haciéndole saber que debería haber confiado en mí. También confesó que su hija no era su hija, en cambio, era su pareja. Esto fue demasiado para mi madre. Empezó a llorar. No podía comer, no podía hablar y no podía salir de la casa. Alguien en el trabajo notó que no había estado en la oficina por un tiempo, así que me llamaron y me preguntaron por ella. Les dije que no estaba en contacto con ella y que ella dejó de hablar conmigo. Lo siguiente que supe es que recibía una llamada del hospital para informarme que mi madre había colapsado. Había ido a la tienda y había tenido un ataque al corazón. Cuando fui a su departamento y revisé sus cosas, encontré una carta que él le dejó. Ese monstruo ganó su confianza y luego se llevó todo por lo que ella había trabajado, incluida la confianza. Ella está despierta y he estado hablando con ella. Ella me ha contado todo lo que sabe y he presentado una queja ante la policía. No hay muchas esperanzas de encontrarlos. Le he dado a la policía toda la información que tengo, pero ahora todo lo que puedo hacer es estar al lado de mi madre mientras lucha por su salud. Desearía no haber escuchado a mi estúpida cabeza. Debería haber escuchado a aquellos de ustedes que me dijeron que no cambiara mi relación con mi madre por una casa. Tal vez debería haberme acercado y disculpado con ella. Tal vez debería haber investigado a David antes de permitir que pusiera un anillo en mi madre. Hay tantas cosas que lamento. ¿Alguna vez has hecho algo tan drástico que haya cambiado la trayectoria de tu vida? Actualización 5. Hola a todos, no estaba segura de si iba a publicar otra actualización.
Mi enfoque principal iba a ser solo mi mamá y ayudarla a sanar, pero siento que les debo una a todos ustedes. Para informarles sobre el último desarrollo, la policía trabajó horas extras para encontrar a David y Sara. Resultó que esos ni siquiera eran sus nombres. Sara no tenía 23 años, era una década mayor. Han estado estafando a personas en todo el país durante varios años. Lograron rastrearlos hasta una ciudad en particular, pero cuando llegaron allí descubrieron que los dos habían logrado escapar. Se creía que habían escapado a un país donde no había extradición, lo que significaba que se habían salido con la suya. Como pueden imaginar, mi madre y yo no estábamos contentas con esto en absoluto. Estábamos furiosas y desconsoladas. Sentíamos como si todo el mundo nos hubiera fallado. Así que me enfoqué en cuidar de mi madre hasta que recibimos la llamada. David ya no estaba y Sara estaba bajo custodia policial. Según ella, él había sido asesinado en un trato que salió mal. Alguien llamó a la policía y ella fue llevada como testigo. Su huella coincidía con su nombre real en el sistema. También la vincularon a varios casos de fraude y malversación. La policía pudo determinar que esta era la Sara que estábamos buscando. En cuanto a David, se cree que sangró durante varios minutos antes de su muerte. Sara entró en pánico y no llamó, así que intentó salvarlo en vano. Fue entonces cuando alguien vio lo que estaba sucediendo y llamó a la policía. Para cuando llegaron los agentes, ella estaba demasiado en shock para hacer cualquier cosa más que ir con ellos. Creo que voy a visitarla tan pronto como pueda. Necesito mirarla a los ojos después de lo que hizo. Quiero ver el remordimiento reflejado en su rostro. Si no veo eso, deseará haber conocido el destino de David antes. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por el apoyo que me han brindado en este momento difícil. No ha sido fácil recuperar la salud de mi madre. Este no fue su primer ataque al corazón. Me asustó y me hizo sentir que iba a perderla. Créanme, lamento cada cosa mezquina que he hecho. En cuanto a ella, también está muy arrepentida. Se arrepiente de haber tomado partido por David. Ha prometido que a partir de ahora será muy cautelosa cuando se trata de extraños. Ha pasado aproximadamente un día desde que Sara fue condenada. Recibió cadena perpetua debido a la gravedad de sus crímenes. Parece que ha estado haciendo esto durante varios años. Cuando se le preguntó por qué ella y David regresaron al país, fue por culpa de un ex de David que le había dejado una cantidad sustancial de dinero. Esto fue alguien a quien había estafado románticamente. Parece que ella olvidó eliminarlo de su testamento. Él corrió el riesgo por codicia, aunque Sara intentó detenerlo. Cuando llegó para encontrarse con el abogado, fue emboscado por los hijos de esta mujer. Son ellos quienes lo atacaron y lo mataron. Como dicen, quien a hierro mata, a hierro muere. Esto le estaba esperando tarde o temprano. Me alegra que ya no pueda dañar a nadie más y donde quiera que esté, se arrepentirá de todo lo que ha hecho. Solo porque no está en la cárcel no significa que haya escapado del castigo. Lo mismo para Sara. Envejecerá en esa cárcel y nunca volverá a respirar aire libre. Obtuvo lo que merecía y estoy muy satisfecha. Le conté a mi madre sobre mis publicaciones y ella quiso que incluyera un pequeño consejo para los padres. Quería decir que cosas como estas son más comunes de lo que uno podría pensar. Sugirió que los padres siempre deben asegurarse de que sus hijos estén cuidados antes de volver a casarse. Al menos mi papá se aseguró de que mi nombre estuviera en los títulos de propiedad de la casa, de lo contrario, la habríamos perdido ante ellos. También dijo que uno debería tener cuidado con quien deja entrar en su casa, porque podrían no ser quienes parecen ser. Estoy de acuerdo con ella. Al menos tuvimos suerte. He oído hablar de personas que no tienen tanta suerte como nosotros y me siento muy triste por ellos. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó esta historia. No olvides darle like al video y suscribirte para que puedas seguir trayendo más historias completas de Reddit. Déjame saber en los comentarios si disfrutaste de esta historia y si eres un verdadero fan de este perfil, dime qué tipo de musiaca es el que más te gusta. Estaré leyendo todos sus comentarios y claro dándole me encorazona. Gracias por tu apoyo.